Estamos en Clave Morse con don Rodrigo Albagli, socio de AZ o Albagli Saliasny. ¿Cómo se le dice las dos formas? La marca es AZ. ¿AZ ahora? Pero el sello es Albagli Saliasny. Claro, porque yo que soy un periodista de más tiempo conozco los nombres más, pero vamos a hacer la marca. Ya, vamos a hacer la marca. AZ, sí. Entonces. ¿Ya? Dejémoslo ahí, sí. AZ. Oye, gracias por acompañarnos en Clave Morse. Muchas gracias por la invitación. ¿Tú se te cortó la luz en los últimos días? La verdad es que he sido los afortunados que no. Ya. Así que... Qué bueno. He visto el problema desde lejos. Ya. Pero nosotros bien. Qué bueno, sí, porque ha sido un tema. Ha sido un tema, lo de Enel, digamos, hemos conversado también y va a seguir siendo. Pero nos trae ahora otro tema contigo, Rodrigo, que es la ley de delito económico, ¿no es cierto? El 17 de agosto de 2023 se publicó en el Diario Oficial la nueva ley de delito económico. Se trata de una norma que comenzó su tramitación en la Cámara del 2020 a través del proyecto que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente. En los boletines 13.000 y tanto, bueno, eso no muy técnico. Muy técnico, ¿no es cierto? La gracia de Clave Morse, Rodrigo, es decodificar las cosas, explicarlas en simple, ¿no es cierto? Tratar de que la audiencia entienda un poco. Y vámonos por una pregunta bastante general, ¿no es cierto? Y es preguntarte, ¿cuáles son los principales cambios que introduce esta nueva ley de delito económico en el Código Penal? Perfecto. Siempre es bueno partir con un poquito de contexto. Sí. Chile parte con el concepto de responsabilidad penal de las empresas, que es una cosa difícil de entender o de asimilar porque hay una especie de ficción. Las empresas, ¿cómo podrían ser responsables penalmente si una empresa no puede ir a la cárcel? Claro. Pero el 2008-2009, cuando Chile decide entrar de lleno a la OECD, se le exigen ciertos estándares, se dicta una primera ley de responsabilidad penal empresarial, en la que se establecen algunas figuras, algunos delitos para cumplir con la ley, que fueron delitos que en esa época se miraban como de lejos. Hoy día la realidad nos muestra que sí eran atentados que podían ocurrir, como es el financiamiento del terrorismo, lavado de activos, sí, financiamiento de funcionarios, corrupción con funcionarios internacionales. Bueno, todas esas cosas parecían hace 15 años como muy lejanas, hoy día empiezan a darse. Pasan los años, llegamos al 2018, se dicta una modificación a esta ley donde se incorporan figuras que son totalmente ya propias de la actividad empresarial, como el cohecho entre privados, las negociaciones incompatibles y otro tipo de figuras que están presentes recurrentemente en la actividad empresarial. Se siguen incorporando otras figuras posteriores y se va modificando la ley hasta llegar al año pasado, donde se dicta la denominada ley de delito económico, que lo que hace, como tú dijiste, sistematizar un conjunto de figuras o acciones que ya estaban sancionadas en distintos cuerpos normativos y los traen a esta nueva ley, aplicándole nuevas sanciones, aumentando el tipo de sanción, la pena y la posibilidad de cumplir estas penas con atenuantes o cumplirlas en libertad. Y eso es el foco que empezó a generar ruido y obviamente temor en parte del empresariado, sobre todo en el alto mando, en los directorios, en la alta dirección, por cuanto no se sabe cómo va a operar esta ley, cómo se va a interpretar, cómo las fiscalías, cómo el Ministerio Público, cómo va a entender todo este nuevo entramado y esta regulación. Y por ende las compañías empezaron a movilizarse y la ley establecía a su vez un mecanismo para que las empresas pudieran atenuar o eximirse de responsabilidad a través de la creación de modelos de prevención del delito, y empezó todo esto. Ya, eso significa de políticas, protocolos, Exactamente. Ya, sí. Bueno, probablemente es parte de lo que vamos a hablar, cómo se mitiga todo lo que establece esta ley. Pero ese es el origen de la ley. Son 15 años los que venimos hablando de esto, primero desde lejos. Hoy día se nos vino encima y esta normativa cubre prácticamente todas las áreas de la actividad económica, de áreas transversales, mundo laboral, mundo tributario, libre competencia. Todas las materias están con algunas figuras que pueden transformarse o acciones que pueden ser delitos. Y cuando estos delitos ocurren en el ámbito empresarial, se transforman en delitos económicos y ahí se transforman a su vez en responsabilidades mayores, sanciones más fuertes y atenuantes más difíciles de aplicar, por lo cual se transforma esto en un tema de máximo interés para la alta dirección y para los gobiernos corporativos. Rodrigo, primero, dos preguntas en una. Primero, ¿cuáles son los principales elementos que las empresas tienen que mirar cuando empiezan a tratar de
modificar o regularse o mitigar internamente para poder cumplir con esta ley, ¿no es cierto? ¿Y de qué tipo de empresas estamos hablando? ¿De todo tipo de empresas o no? En principio son todo tipo de empresas. O sea, pymes también. Sí, hay una limitación de la ley en cuanto a ventas menores a 25 mil, pero en la práctica las que quedan fuera son realmente empresas más pequeñas. La regla general de las compañías están afectadas y beneficiadas también por la ley, depende de dónde se le mire. Está afectada por todo lo que he explicado y beneficiadas por esta eximente responsabilidad que te da la ley para aquellos que hagan bien las cosas y aquellos que adopten estos protocolos y estos modelos de prevención. Y ahí tú me preguntaste en qué debe fijarse. Claro, las primeras cosas que debe fijarse una empresa para empezar, tomando en cuenta esta ley. Lo primero es que para que esto sea efectivo y para que sea una eximente en el futuro, en una eventual situación de investigaciones por el Ministerio Público, si ocurriese algo, estamos hablando pura hipótesis futura de que ocurriese algo en una compañía, tú tienes que ser capaz de demostrar que tu empresa tiene un ambiente de control efectivo y suficiente y que a pesar de eso y de todos los esfuerzos ocurrieron situaciones puntuales y eso en ese caso las personas que fueron parte de esos actos puntuales ilícitos, bueno, responderán ellos. Y no la empresa. Y no la empresa, ni tampoco la alta dirección que pudiera haber sido responsable por falta de control u otros mecanismos. Solo tiene el liderazgo. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la idea? Que esto, primero que nada, debe ser algo en serio, esto debe ser algo permanente, debe estar auditado sistemáticamente, sobre todo los controles que se establecen hoy día, puede que en el futuro no sean suficientes. Las personas que llegan a la compañía cambian, hay rotación, por ende esto requiere capacitación y entrenamiento permanente hasta transformarse en cultura. La idea del cumplimiento normativo es una base desde donde se parte, pero esto tiene que transformarse en cultura, en definitiva, que se entienda de que en esta empresa las cosas se hacen bien y se hacen de esta manera. Y eso implica que además, como te digo, la normativa va cambiando, las personas se mueven y por ende requiere sobre todo entrenamiento y capacitación sistemática para transformar un tema normativo en cultura, que al final es lo que se busca. Mejores empresas, pero desde la cultura y no desde la imposición de la norma. ¿Qué tipo de sanciones incorpora esta ley para quienes no cumplen, digamos? A ver, en general, a nivel de personas, las sanciones son las mismas sanciones penales clásicas, solo que la diferencia es que por ser actividades que ocurren en el ámbito empresarial y que se pasan a denominar delitos económicos, tienen agravantes en la imposición de las penas y tienen menos posibilidades de atenuantes como la irreprochable conducta anterior, que es la que siempre permitía cumplir las penas normalmente en libertad, y todo este tema de que se discutía y que se criticaba de las clases de ética y todas estas cosas, claro, que es típico en Chile, que le damos vuelta siempre a lo mismo. En definitiva, las personas están expuestas a sanciones que son el mismo catálogo de sanciones penales, pero con un agravante por ser conductas que ocurren en el ámbito empresarial y con menos atenuantes a la hora de... Y eso lo transforma, eso hace toda la diferencia. Y a nivel de sanciones penales, penales de la persona jurídica, está desde la sanción máxima, que podría llegar a ser la disolución o la cancelación de la personalidad jurídica, que es como la pena de muerte a nivel de personas naturales, pero sobre todo son multas muy fuertes. Se establece un sistema de multas muy, muy potente, que se basa en unos criterios de días, multas que tienen valores máximos, mínimos de X UTM, que pueden llegar a ser multas que en el peor de los escenarios, en la más alta, pueden llegar a ser multas de 130 millones de dólares. Ya. O sea, multas en serio. Con todo lo que puede implicar una reputación para la empresa, independiente del individuo. El lado reputacional puede llegar a afectarse incluso no siendo responsable. Basta un titular, un titular efectivo o malintencionado en prensa para que se disocia el tema de lo legal, judicial, del tema reputacional. Y por eso que también están todos trabajando, y en las matrices de riesgo que estamos construyendo para las empresas, que es parte de lo que hacemos nosotros, ayudarlos a construir sus matrices de riesgo y mecanismos de control. La ponderación del riesgo tiene factores tales como las posibles penas eventuales que pudieran llegar a afectar a la compañía, y el riesgo reputacional derivado de ciertos actos, como uno los puede proyectar, qué pasaría si pasa esto, cómo lo va a tomar los medios y cómo eso podría impactar a nivel reputacional, y todo esto se lleva a una matriz para establecer si hay riesgos importantes, catastróficos, tolerables, porque las actividades económicas tienen riesgo inherente. La única forma es cerrar la puerta y no hacer nada, y eso no tiene sentido. Los negocios y el emprendimiento, las empresas
se ejecutan en base a tomar riesgo. Claro. Ahora, hoy día son riesgos lo más controlado posible. Sí. Oye, y en términos generales, independientemente de lo que dice la ley, ¿cómo ustedes han visto a las empresas chilenas prepararse para esto en comparación a las multinacionales, que a lo mejor traen temas de compliance ya por defecto, ¿no es cierto? Así es. ¿Hay mucha diferencia? Hay mucha diferencia, pero esta vez, creo yo, derivado del factor miedo por una parte, ha llevado a las compañías en general a movilizarse, a tomar acción, y en algunos casos pueden ir más rezagadas, pero por lo menos están conversando. El tema se está conversando en los directorios. Si no tienen directorios, son básicamente empresas familiares. Se está conversando. Los asesores de las compañías, abogados o auditores o algún amigo les está comentando qué están haciendo para prepararse para este tema. O incluso, este es otro factor, que las empresas más reguladas, las empresas más grandes, empiezan a exigir a sus contrapartes, proveedores, distribuidores o lo que fuera. Sí, proveedores también. Ya. Empiezan a exigir un nivel de cumplimiento y unos estándares nuevos, y eso hace que las empresas que van más rezagadas dicen: oye, esta compañía, que es mi cliente principal, me está pidiendo que yo le declare o le demuestre que yo tengo mi modelo, y en definitiva, por una u otra forma, vemos que todos están llegando o van a llegar donde mismo. Uh-huh. Algunos, como te decía, por convicción, por cultura, otros van a llegar por un interés comercial, pero en definitiva, como para que esto sea efectivo, te decía yo, se requiere algo constante. En definitiva, creo que de aquí a 5 años este va a ser el estándar. El estándar, claro. Que hoy día no existía, y los que se queden fuera de esto, es probable que no puedan terminar haciendo negocios con contrapartes serias. Perfecto. Estamos hablando con Rodrigo Albagli, socio de AZ, sobre el tema de la ley de delito económico. Te quería preguntar un poco, y yendo al tema más específico, ¿qué tipos de inhabilidades impone la ley a las personas naturales condenadas por delitos económicos? Sí, ahí también este catálogo de sanciones trae algunas novedades. Uh-huh. Hay inhabilidades para desarrollar cargos públicos, que puede ser un poco más tradicional, uh-huh, pero también hay inhabilidades para desarrollar cargos empresariales de nivel como directorios o de alta dirección. Sí. O sea, el que ha inhabilitado en otra empresa para... En general, hay sanciones de inhabilidad para desarrollar cargos de administración, de alta administración. En el fondo, lo que si te sancionaron por esto, se supone que no tienes las condiciones para gestionar una compañía en ese nivel. Claro. Y esa es una sanción potente porque te limita tu capacidad de trabajo. Claro, tal cual. Eso a nivel de personas. Y obviamente las multas y las penas privativas de libertad con menos posibilidades de cumplimiento en libertad. Pero por eso es un mix de penas. Hay penas económicas, multas más fuertes, uh-huh, las penas privativas de libertad con menos posibilidades de cumplimiento en libertad, y luego estas medidas alternativas, todas pueden jugar juntas. Uh-huh. Por ende, es bastante potente y destructivo para quien cometa estos actos y sea obviamente sancionado y condenado. Oye, ¿y cuál es, tú lo mencionaste un poquito, pero quería ahondar un poquito más en estos modelos de prevención de delitos, los MPD que se llaman? ¿Cuál es el rol de ellos en la exhibición también de responsabilidad penal para las empresas? ¿Ah? Los MPD, estos modelos de prevención del delito, que implican entonces el levantamiento de los riesgos de una manera profesional, creación de una matriz de riesgo donde se levanten todas las actividades que la compañía realiza y se establezcan cuáles son los distintos tipos de delitos que podrían cometerse según esas actividades, y luego establecer mecanismos de control asociados para mitigar cada uno de estos riesgos levantados. Esto es lo que se denomina el MPD, uh-huh, que termina con un proceso de socialización dentro de la compañía a través de las capacitaciones, tanto iniciales como permanentes. Eso es lo que se denomina un modelo de prevención del delito más o menos efectivo. La efectividad se va a medir en el tiempo, en la medida que hayan auditorías independientes, como dice la ley, en la medida que hayan sujetos responsables designados. La ley hoy día establece que más que un oficial de cumplimiento, una persona como que se encargue de todo, deben haber sujetos responsables, uh-huh, que se encarguen de asegurar que el modelo funcione, de hacerlo cumplir, uh-huh, de llegar con independencia al directorio a través de poder informar cuál es el estado de desarrollo del modelo, incorporar mejoras. Ese ambiente es el que permite hablar de esta eximente que estábamos comentando, en el caso que, hipotético, ocurrieran situaciones
dentro de la compañía que puedan representar delitos, y hay una investigación del Ministerio Público, que es otro tema. ¿Qué va a pasar? No sabemos, no hay suficientes fiscales, no hay un conocimiento. Claro, te iba a preguntar, ¿cómo se puede llevar a la práctica? Ojalá que no suceda, digamos. Pero va a suceder. Claro. Y va a suceder porque va a suceder porque se va a abrir una industria probablemente, disculpa esto en el mundo legal, una industria media de negociaciones extorsivas por parte del gremio, donde muchas veces yo te voy a llevar a tratar de negociar a través de imputarte un delito. Ya. Dada que las sanciones son mayores hoy día, la probabilidad de que me quiera sentar quizás a una negociación van a ser mayores que hoy. Cosas como esas van a empezar a ocurrir. No puedo decir exacto ni darte órdenes de magnitud. Sí. Pero fiscales suficientes hoy día no hay ni para los delitos que tenemos actualmente, menos va a haber para esto. Y segundo, la capacitación en materias súper técnicas, incluso todos los delitos medioambientales, son cosas bien técnicas. Sí, claro. Entonces hay todo un camino que recorrer con esta ley, que es demasiado expansiva y transversal, en el que vamos a ir viendo en el camino cómo nos preparamos, cómo se da, cuáles son los criterios que se ocupan, las interpretaciones más o menos restrictivas o más o menos soft. No lo sabemos. Aquí esto está en construcción y veremos. Somos parte activa del tema. Nosotros ayudamos a muchas compañías y las seguiremos acompañando, pero no, es imposible decirles qué va a pasar, si este modelo va a ser suficiente. Vamos a tener que ir viendo y acompañando y veremos cómo se comporta el ecosistema. Oye, ya, en el tema de las grandes empresas, independientemente que no va a ser fácil resolverlo al principio, ¿no es cierto? Las grandes empresas tienen una espalda de repente para armar protocolos, tener personas a cargo, pero también te quería preguntar qué pasa con empresas mediana, sí. Ni siquiera estoy hablando de pymes, mediana, que no tiene la infraestructura para hacer eso. ¿Cómo lo van a resolver? Y también te quería hacer una pregunta, si esto incluye a las empresas estatales o las empresas públicas. Lo primero, empresas de tamaño menos robusto, que no tengan estructuras de cumplimiento internas ya instaladas. En mi opinión, yo creo que lo que se le va a exigir a las compañías es el máximo esfuerzo dentro de lo razonable. Ya. Ahora, la manera de cumplir no siempre es teniendo un equipo full interno, también existen los conceptos de sujetos responsables externos, o sea, se van a crear también otros todo un mercado se va a crear, sí. El mundo legal, el mundo auditoría, claro. y donde en el fondo tú le vas a poder prestar servicios a varias compañías para ayudarlos a mantener el modelo funcionando y prepararlos probablemente a las compañías que quieren avanzar, prepararlas para incorporar internamente una estructura de cumplimiento más sofisticada, pero hay distintas formas. Como digo, una empresa más pequeña se la arreglará con un mecanismo medio mixto, alguien adentro cumpliendo el rol, acompañado externamente de manera permanente, y hay distintas formas. Y yo creo que la manera como se va a interpretar es hacer el máximo esfuerzo por evitar contribuir a que estas situaciones se cumplan, o estas hipótesis de incumplimiento se concreten. Y con respecto a las empresas estatales, la otra pregunta que te hacía, ¿también les incluye exactamente igual o tienen otro modelo? No están incluidas extrañamente en la ley. Las sin fines de lucro sí. ¿Ya? De hecho, estamos acompañando a varias fundaciones, corporaciones que también están en el mismo proceso. ¿Cómo se incluyeron las empresas estatales? Saca tú las conclusiones, no lo sé. Me imagino que en la siguiente fase, por razones obvias, va a tener que venir una modificación en ese sentido, pero hoy día no están incluidas. Ya, por último, te quería preguntar también cómo está esta legislación en comparación a otras de otros países, en comparación a Latinoamérica. Yo creo que las comparaciones no son odiosas. No. Entonces quería saber cómo está la infraestructura de ley en comparación a otros países. De hecho, Chile, y mi experiencia, ya más 33 años dedicado a esto, es que siempre vamos un poco detrás mirando lo que otros hacen. A veces copiamos o adaptamos bien, a veces lo hacemos no tan bien. En este caso, por lo que entiendo, por lo que he estudiado, hay distintos elementos. Se tomaron elementos de la ley alemana, se tomaron elementos americanos, se tomaron distintos elementos para armar esta ley que, creo yo, pasó a ser un instrumento quizás demasiado expansivo. Pasamos de un punto a ser quizás con la regulación más rigurosa en materia de responsabilidad penal empresarial y delitos económicos en la región, de todas maneras. Rodrigo Albagli, socio de AZ, gracias por acompañarnos en Clave Morse, explicarnos bien de qué se trata esta nueva ley de delito económico, que
está empezando su implementación, van dando, ¿te parece? Perfecto. Y obviamente invitarte por otros temas también. También, con lo que quieran estamos disponibles. Sí, gracias por acompañarnos, Claudia Morse.